¿Vivimos en una sociedad exitocentrista? ¿Es la autoexigencia nuestro aliado o nuestro peor enemigo? ¿Cómo gestionamos la ansiedad y el estrés? ¿Y qué papel juega en todo esto la ley de la atracción, el pensamiento positivo y la autoayuda? De todo esto y mucho más hablamos con Buenaventura del Charco Lea. Él es psicólogo y además escritor. Ahora las redes sociales nos acercan más a los discursos de psiquiatras todos sabemos ya lo que es la dopamina, ¿no? El cortisol, porque se nos dan muchos mensajes pues, por parte de los profesionales y hay algunos que no son partidarios, por ejemplo, de la, ahora no sé si lo voy a decir bien, pero de la dopamina, porque es como la gratificación fácil, ¿no? Eso es. ¿Qué opinas tú sobre esto? Bueno, pues yo creo que volvemos a esta idea del reduccionismo, ¿vale? Es decir, hay cosas que simplemente te dan gustico, ¿vale? Entonces yo creo que el gustico de por sí no tiene nada de malo. O sea, si tú y yo aquí estamos bebiéndonos una ginebra fresquita, pues no creo que tenga nada de malo disfrutar de esa copa y tal, ¿vale? Y el problema que ellos dicen es que dicen, bueno, pero es que como es fácil, como es sencillo, cada vez vas a beber más, ¿no? Esa ginebra luego será otra y luego otra y luego otra, o en masturbarte, pues vas a acabar ahí todo el día como un mandril dándole a la manivela o la historia que sea, ¿vale? Pero la pregunta es, si eso es así y biológicamente la masturbación le provoca la misma dopamina a ti y a mí que a un adicto al sexo y a la pornografía, ¿por qué él desarrolla una adicción y tú y yo no? Luego, la comida basura nos provoca la misma dopamina a ti y a mí y a una persona con obesidad mórbida, ¿por qué tú y yo podemos parar y el obesidad mórbido no? Si la dopamina es la misma. Entonces el problema ya no es la dopamina, el problema es que muchas veces para protegernos del dolor utilizamos cosas que nos crean una sensación agradable como una manera de tapar el malestar. Es decir, si yo por ejemplo tengo ese sentimiento de haber sido un pringao y tengo un trauma, yo puedo refugiarme en la pornografía porque cuando estoy teniendo el subidón de dopamina del porno, estoy tapando, estoy silenciando esa herida emocional de no ser suficientemente válida, ¿vale? Entonces la cuestión no es tanto que eso que yo estoy haciendo me dé dopamina o no, sino que estoy utilizando la dopamina para tapar otro problema, con lo cual donde hay que poner el foco no es en quitar la pornografía o lo mismo que hablábamos antes, no es en reducir el deporte, sino en ver qué estoy manejando, qué estoy tapando a través de ese proceso. Y luego también te digo, creo que las personas necesitamos tener pequeñas recompensas. Desde luego que, yo qué sé, yo me paro a pensar, por ejemplo, yo ahora he perdido 8 kilos y yo estoy muy contento de haber perdido 8 kilos, ¿sabes? Y me veo estupendo y me veo muy bonito y estoy orgulloso porque me ha costado, ¿vale? Pero creo que no todo lo puedes dejar a largo plazo. Pues yo no sé, Alba, pero yo hay veces que tengo un día malísimo y qué bueno que puedo llegar a mi casa a poner una serie que me gusta y por lo menos tengo una hora donde me río o donde disfruto un poco, o qué bueno poder tener un rato de intimidad conmigo mismo, o qué bueno poder hacer una cosa que el fin de semana yo me pueda ir a tomarme unas cervezas con mis amigos. El problema es cuando me relaciono de eso de manera dependiente o cuando lo estoy utilizando para tapar lo otro, que ahí es cuando no puedo parar. Pero yo creo que los pequeños placeres no son malos cuando son moderados y cuando son comedidos. Y sí, habrá alguno que dirá, ¿y tienes que tomarte la cerveza en vez de tomarte un zumo de piña con tus amigos? Bueno, pues sí, pues nutricionalmente el zumo de piña será mejor y no sé qué, no sé cuánto. Pero creo que el ser humano necesita pequeños momentos de evasión, pequeños momentos de disfrute, pequeños momentos de hacer este tipo de cosas, y creo que lo importante es no culpabilizar y además no convertirlo en pecado, porque cuando lo conviertes en eso, lo haces más atractivo y lo haces más tentador, ¿no? Totalmente. Lo has deslizado en algunas respuestas, pero como a veces se ha dicho que la ley de la atracción no es más que reconfigurar tu cerebro, y tú pues eres un experto también en psicología, en cerebro, ¿es así? ¿Qué piensas de la ley de la atracción? Bueno, mira, la ley de la atracción, que parece algo como muy moderno, empezó en las cuevas de Altamira. Tú vas a las cuevas de Altamira y entonces los prehistóricos, antes de ir a cazar, pintaban en las cuevas cacerías.
porque ellos entendían que eso haría que los dioses y la naturaleza les trajeran bisontes y pudieran cazar y comer. Y luego vino el rézale a San no sé qué, que eso te lo dará. Que además eso es un tipo de, eso es un tipo de pensamiento mágico que ni siquiera tiene que ver con la religión, o ni siquiera tiene que ver con... Es pero una superstición. es superstición, es desde que el hombre es hombre, siempre hemos querido tener esa fantasía infantil de control de que hay una cosa que te garantizará la seguridad. Pero creo que eso no es cierto. Y el problema es, volvemos a la culpabilidad. No, el problema es que no lo deseas suficientemente. Claro. O sea, decirle a un enfermo de cáncer que no se cura porque no desea suficientemente curarse. O que ha enfermado por su culpa. O que ha enfermado por su culpa porque ha traído eso. Joder, me parece... Lo voy a decir, no sé si se puede decir así, pero me parece bastante de hijo de puta. Porque creo que no puedes culpabilizar a una persona por tener cáncer. O decirme a mí que a mí me hicieron bullying porque yo atraía el bullying. O sea, encima de ser víctima de algo, no me puedes hacer el culpable. Eres el creador de eso. Claro, entonces me parece que es algo atroz. Y luego eso, ¿qué persona simplemente por desear algo lo ha conseguido? Entonces todo el mundo sería novia de Scarlett Johansson porque claro, la deseamos todos, ¿sabes? O de... ¿Entiendes? O de Brad Pitt, o sea, me refiero, es que son... Bueno, pero solo lo ha conseguido el que más lo ha deseado. Claro, ese era el que lo deseaba de verdad, ¿sabes lo que te quiero decir? Bueno, no sé, me parecen planteamientos muy absurdos, me parece pensamiento mágico, y luego además las argumentaciones que dicen, porque dicen, no, porque es que la energía, lo que tú le das al mundo, lo atraes, y son planteamientos... Bueno, entonces, yo no debería ir al baño, porque si voy mucho al baño, lo que le estoy dando al universo es mierda. Entonces el universo me va a dar mierda. O sea, claro, es que son unos argumentos no absolutamente que no son consistentes, ¿entiendes? Entonces ahora los están disfrazando de partículas, de física cuántica, de energía y de una serie de cosas, pero esto no tiene ninguna relación ni ninguna teoría sólida que lo fundamente. ¿Crees que se fundamenta, ocurre lo mismo con la autoayuda? Antes decías, en las librerías los libros de autoayuda arrasan, porque estamos cada vez más desesperados buscando respuestas y esta no es la respuesta, es decir, a través de un libro vamos a ser capaces de conseguir las herramientas para poder encontrar el origen de nuestros problemas, reconducirlos. Vale, mira, yo tengo 2 libros de autoayuda publicados, no creo que ninguno de los 2 sea el sustitutivo de una terapia. ¿Es la puerta de entrada? O sea, lo que yo planteo en mis libros, que por ejemplo, o lo que puede sacar la gente de esta entrevista, que digamos que mis libros es esto, pero desarrollado y yo allí dándole vueltas a lo mismo, lo que te ayuda es a entender algo, a tomar conciencia de algo, a lo mejor aprender a ser más crítico y que ya no seas tan vulnerable, por ejemplo, a estos gurús, o que ya aprendas un poco a meterte un poquito de menos caña y relajarte un poco, a aprender a ser más crítico con lo que ves en la tele y redes sociales y que tenga menos impacto, pero te aseguro que cuando tú tienes una herida emocional que la estás compensando con un mecanismo neurótico, eso es hacer terapia. No hay parches, ni caminos de en medio, ni atajos. ¿Qué pasa? Que también yo entiendo que, uno, si tenemos el problema de acceso a la salud mental que hemos hablado antes, hay mucha gente que no puede pagarse 240 euros al mes, que es lo que vale un psicólogo. Pero sí que se puede comprar un libro de 20 euros. Claro. Entonces la gente está acudiendo a la autoayuda porque no le queda otra. Lo mismo que antes las muelas te las sacaba el barbero porque no te podías pagar el dentista. Pero no porque a la gente le encanten los barberos, ¿sabes? O sea, pues, le gustarán los barberos para la barba, ¿sabes? Pero no para los dientes. Entonces, eso por un lado. Y luego por otro lado... Creo que la industria de la mira, yo creo que la industria de la autoayuda es como las telenovelas o el porno. O sea, el porno no se parece al sexo real. El porno es una fantasía y te resulta agradable, joder, porque a todos nos gustaría que fuera así. A mí me encantaría que hubiera una chica guapísima y le dijera, hey, soy el fontanero, y de pronto pasaran cosas. ¿Sabes lo que te quiero decir? No, perdona el chiste, ¿no? O por ejemplo, joder, ¿a quién no le gustaría vivir una historia de amor y pasión como la que ve en una telenovela? O sea, yo comparo esas historias con lo que yo he tenido en mi vida y digo, vaya romances cutres, ¿sabes? He tenido. Entonces, eso nos gusta a todos, pero todos sabemos que las telenovelas no se parecen al amor real, que el porno no se parece al sexo real
pues la autoayuda no se parece a la psicología real. Y creo que también otro de los problemas es que la mayoría de la gente que está escribiendo autoayuda, no, incluso los que son psiquiatras y psicólogos, que los hay, no ven pacientes. Se dedican a dar conferencias y se dedican a escribir libros, que me parece muy legítimo y muy bueno. Pero esto es como una persona que ve la guerra de Ucrania y se estudia los mapas y no ha estado en una trinchera en la vida con un rifle. Ese tío sabe lo que es la guerra. No tiene ni idea. Es un teórico. Es un teórico. Entonces, creo que incluso aunque muchas veces se basan en estudios científicos o en buenas teorías, el problema es que te los está diciendo alguien que no los implementa en la vida real. Y claro, sobre el papel y la teoría, todo es mucho más fácil, ¿no? Pero esto incluso ocurre con no solo con la autoayuda, con la investigación en ciencia. Hay tratamientos que se hacen y cuando lo prueban funcionan muy bien, pero luego no es implementable en el mundo real. Porque no se dan las condiciones, porque todo es mucho más complicado, porque, o sea, por ejemplo, mira, en educación hay métodos educativos, el método Montessori, de que el niño explore y aprenda él solo desde su curiosidad y tal. Y es totalmente cierto. Pero claro, eso lo han investigado y probado con clases donde hay 5 niños y una maestra. Ahora vete tú a un colegio de educación pública donde hay 20 niños y una maestra, que además cada niño es de una cultura y muchos ni siquiera hablan el idioma, claro. Y 4 de ellos tienen hiperactividad y otro tiene autismo y otro tiene problemas del lenguaje, y dile tú que aplique Montessori. Claro. O sea, si hay muchas cosas que plantean en los libros de autoayuda que funcionan, pero tú tienes que tener las condiciones de vida que te permiten implementarlo. Claro. No, levántate a las 5 de la mañana y, o haz todos los días media hora de meditación y 1 hora de deporte. 100%. Te aseguro que eso va a tener un impacto en tu bienestar tremendo. Ahora, cuando tú tienes 2 niños, un trabajo a turno partido y vives a 40 minutos en metro de tu trabajo, ¿de dónde sacas esa hora y media? Claro. Otra pregunta muy interesante es ¿por qué todos los remedios que nos están vendiendo son individuales? ¿Y por qué nadie se para a pensar lo que está ocurriendo con la soledad y con los vínculos hoy en día? Oye, porque ¿no? Supongo que tú vas al gimnasio, ¿no, Alba? Sí. Yo que te sigo en redes, te vas así como deportista y tal, ¿vale? Y oye, genial, liberas dopamina, seguro que te viene bien, es bueno para tu salud, estás monísima, todo genial, ¿vale? Pero ahora, ¿cuántas veces no tienes tiempo para tomarte un café con una amiga? Pues bastantes. Porque al final hay que elegir. Sí, sí, y la pregunta es, ¿hay veces que a lo mejor no te viene mejor tomar un café con tu amiga? Sí. ¿No te da pena cuántas relaciones, que eran relaciones que funcionaban, se van muriendo lentamente simplemente porque no tienes tiempo? Sí. Entonces, creo que a veces tampoco se está viendo esta idea de que lo que inviertes en una cosa es a costa de lo que inviertes en otra. Claro. ¿No? Y es muy interesante porque, mira, hay 3 cosas que son los mayores protectores de salud mental que existen. Uno es la estabilidad socioeconómica, es decir, tú tienes un trabajo estable, con un contrato indefinido, que te paguen un salario digno, ¿vale? La autoayuda no habla de eso. La segunda cosa es el apego, ¿vale? Que tiene que ver con cómo te crían tus padres de pequeño. Recibir amor, que te entiendan, que te enseñen a regularte emocionalmente. La autoayuda tampoco habla nunca de eso. Nunca te dice, bueno, esto no es culpa tuya, porque de pequeños tus padres no supieron atenderte, o porque no sé qué, no sé cuánto, ¿vale? Y la tercera es el tiempo que pasas y la calidad de tus relaciones humanas. Fíjate, esos 3 está sobradamente demostrado que son los mayores predictores de salud mental de una persona. Y la autoayuda te vende un montón de cosas que nunca tienen que ver con esas 3 cosas. ¿Por qué? Bueno, porque no hay negocio. Si yo te digo que aprendas a meditar, que meditar tiene muchas cosas muy buenas, te vendo cursos de meditación, te vendo la esterilla de meditación, te enseño tal. Si yo te digo vete a tomarte un café con una amiga, pues salvo que monte una cafetería, hija mía, poca pasta voy a trincar ahí. Claro. Y luego también hay una parte, vamos a ir un poco más allá de lo obvio, que tiene que ver con de dónde nos vienen estos mensajes. Piensa que aquí lo que estamos haciendo es replicar lo que viene de Estados Unidos, que es una cultura muy individualista, donde no es como las culturas mediterráneas, que tenemos esta tendencia a quedar, a vernos,
allí la gente come sola en un coche, una cosa de comida rápida. Bueno, pues claro, desde ese marco cultural, ese tipo de recetas tienen más sentido, pero no significa que sean aplicables aquí, ¿no? Pero al final se erigen un poco como si fuera una religión, ¿no? Porque el gurú o el coach de turno que seguimos podría ser el líder, el dios, el ídolo de un grupo, y además suelen imponer ritos. Levántate a tal hora, haz ejercicio, medita, o sea, Y formar parte como de los elegidos, ¿no? Claro. De los que, ¿no? Estos mensajes de sé del 1%, sé de los que dominan su mente, Claro. reprograma la matriz. Entonces esto nos llega desde Estados Unidos, que es otra cultura, pero al final nos cala porque nosotros también tenemos una herencia religiosa, quien más, quien menos. Bueno, el ser humano tiene un componente espiritual y sobre todo tiene la necesidad de formar parte de algo, ¿vale? Eso va en el ser humano porque somos un animal de manada, ¿vale? Entonces, claro, el problema es que empiezan a crear identidades de manera artificial, ¿no? Pues el 1% de los elegidos, o por ejemplo esto en política también pasa, ¿no? Nosotros somos la alternativa a los fachas, o nosotros somos la alternativa a los woke, o no. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que crear identidades es una manera muy fácil de manipular a las personas. Claro. Y entonces lo utilizan porque funciona, ¿no? Y ahí entra en juego también el lenguaje que utilizan, ¿no? Una determinada forma de hablar, no seas un perdedor, sé un ganador, ¿no? Para no, que pues, te si te dan de identifiques. elegir, Alba, ¿tú qué prefieres ser, ganador o perdedora? Ganadora siempre. Puestos a elegir, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces, claro, te lo plantean de una manera y ser ganador es hacer lo que yo digo y formar parte y tal. Entonces, además ahí están dando, aparte de esa compensación neurótica, están dando un sentimiento de validación muy, muy útil. Entonces, claro, que a quien no le gusta pensar que todo el mundo es tonto y que ellos están entendiendo cómo va la vida. Claro. A quien no le gusta pensar que donde mi padre ha trabajado partiéndose en loma hasta los 65 años, yo voy a encontrar la manera de hacerme trade y ganar dinero en bolsa y tener la libertad financiera con 35. Por gustar, porque claro, vuelvo a lo mismo, es el equivalente al porno o a la telenovela, es que no es el mundo real. Tú has dicho algunas veces que lo que realmente te mueve es una verdad profunda. La verdad profunda sería darte cuenta de esto, de la riqueza de las relaciones, de en qué te gusta a ti invertir el tiempo, tu vida, para dedicarte a ello, para intentar construir una vida en torno a ello. Eso es, digamos que esto viene de una idea de la filosofía existencialista, ¿vale? Bueno, que en mí tiene un impacto, porque además creo que la psicología a veces hay que complementarla con otras cosas, ¿vale? Por esto que hablamos del individualismo y de solo ver lo que yo puedo hacer y no ver lo que pasa en mi sociedad, en mi sistema de creencias. Pero bueno, hay una frase de Nietzsche que a mí me gusta mucho que dice que el ser humano puede con cualquier cómo cuando tiene un buen porqué, ¿vale? Es decir, fíjate que siempre nos hablan de lo que hay que hacer para comer, lo que hay que hacer para ganar dinero, lo que hay que hacer, o sea, siempre es como dime cómo lo hago, ¿vale? Pero yo creo que lo realmente difícil no es lo que hay que hacer, ¿vale? Lo realmente difícil es tener un motivo que te empuje a hacerlo, ¿vale? Es decir, no lo sé, vamos a una idea básica. Pues tú y yo, si estuviéramos en Ucrania, no sabríamos nada de la guerra, no tenemos ni idea, pero al final haya una idea básica como, bueno, pues intenta esconderte, que no sea fácil pegarte un tiro y tú intentas ver por dónde va a venir el otro y le pegas el tiro tú. O sea, entiéndeme, ¿no? Es una idea como muy básica, ¿no? Y de manera intuitiva yo creo que todo el mundo sabe ser agresivo, ¿no? Porque es un instinto animal, ¿vale? La cuestión es tener algo que de verdad a ti te motive como para aguantar la dureza de la guerra, como para matar, como para morir, como para pasar frío, como para pasar hambre, como para ver morir a tus compañeros. Creo que eso es lo realmente complicado, lo que se llama la moral de combate, ¿no? No sé si me explico. Sí, totalmente. Entonces, y fíjate, recientemente ha habido ejemplos muy claros de esto. Rusia es un país militarmente muy superior a Ucrania, pero los ucranianos tienen ese sentimiento de defender su país y es verdad que están perdiendo la guerra y parece que la van a perder, pero han plantado mucho cara, todo el mundo se ha sorprendido, todo el mundo creía que esto iba a durar un telediario. ¿Y qué pasa en Afganistán o qué pasa en Irak? Es decir, países con muchos menos medios
han plantado caras a superpotencias militares. ¿Por qué? Porque la gente tenía una razón profunda, fanático-religiosa, nacionalista, defender a tu familia simplemente de que no le peguen un tiro, en fin, cada uno tendría sus motivos, ¿vale? Entonces yo lo que intento mucho en terapia no es tanto decirle a la persona lo que tiene que hacer y cómo tiene que hacerlo, sino sobre todo encontrar una razón profunda para hacerlo, ¿vale? Y esto es algo que varía en cada persona, ¿vale? Pues mira, por ejemplo, yo ahora que te he dicho que he perdido 8 kilos, para mí uno de los motivos o de las cosas que me han ayudado a perder 8 kilos ha sido que yo he tenido padres ancianos y enfermos. Y a mí recordar el sufrimiento de mis padres y pensar, yo no quiero vivir eso, o yo no quiero que mis hijos me tengan que cuidar, como yo he tenido que, o que se queden huérfanos con 22 años, como yo me quedé por problemas de salud de mis padres, para mí hay una verdad profunda que eso me hace mucho más mover el culo y ir al gimnasio que alguien me diga que tengo que tener una tableta o que la manera bien de hacer sentadillas es no sé cuál. Porque a lo mejor voy y no hago las sentadillas del todo bien, pero te aseguro que si yo voy todos los días al gimnasio, mi salud mejora y mi aspecto físico mejora. La cuestión es algo que me motive, que me mueva a, cuando estoy en mi casa y no me apetece, coger, levantarme y ir. Y en mi caso es esa emoción de recordar todo lo que pasó en mi infancia con mis padres. ¿Y cómo saber si eso que te mueve es una... En tu caso está muy claro, pero hay veces que puedes estar difuminada si la razón que te mueve es una verdad profunda o si lo haces para tapar otra carencia. Eso es. Ahí hay una parte en la que vuelvo a decir lo mismo, y es la limitación de hablar de todo esto. Como yo huyo de las recetas fáciles, hay veces que necesitas una terapia y necesitas que tu terapeuta te ayude a encontrar eso tuyo, pero por darle a la gente una pista, normalmente son cosas muy vinculadas a nuestro dolor, cosas que nos han dolido especialmente, no sé si me explico. Sí. Y, por ejemplo, ayer justo entrevistaba a una persona bueno, que tiene una historia de superación brutal, que ha sido bombero, de esta gente que ha estado en la guerra de voluntario, y él era que de pequeño le hicieron mucho daño y entonces el ayudar a la gente vulnerable es algo que le toca por dentro, probablemente porque le recuerda a su propia historia de vida, ¿no? Normalmente eso son cosas muy asociadas a nuestro dolor o cosas que cuando pensamos en ellas, tampoco tiene que haber grandes historias, nos emocionan. Y te voy a decir algo muy básico, o sea, es que esto no es tan grandilocuente, no siempre tiene que ser como un proyecto y un sentido, pero ¿cuánta gente va a currar y se mete una pechada de currar porque quiere darle lo mejor a su hijo? Ahí hay una razón profunda, ¿entiendes? Entonces muchas veces tampoco tienen que ser como, parece que el sentido de la vida tiene que ser como que se te aparece la Virgen de Lourdes. Algo muy cinematográfico. Claro, una cosa como muy épica y tal y cual, y muchas veces son cosas muy básicas, ¿vale? Pero yo creo que una persona que, no sé, que puede estar muy, que quiere mucho a su hijo, ahí puede encontrar una motivación para estudiar y trabajar de adulto, para poder tener más cualificación y tener un mejor salario, para ofrecerles a sus hijos una vida mejor, o lo que sea. Y también te digo, mira a ver también si de verdad es algo que es tan importante o está viniendo más desde este discurso exitocentrista que estamos teniendo, porque a lo mejor a ti pues prefieres no ganar tanto dinero, pero pasar más tiempo con tus hijos, porque el tiempo que estás estudiando una carrera mientras que trabajas, desde luego no vas a ser un padre muy presente. Que yo no digo que sea mejor o peor, digo que hay que ser honesto con lo que de verdad nos está moviendo a cada uno, ¿no? Este sería, no sé, creo que no tienes hijos, Todavía pero no. si tuvieras que darle un mensaje de vida a tu hijo y te pidiera yo que lo resumieras en 40 segundos, ¿sería este el mensaje? Busca tu verdad profunda, lucha por ella. Yo le diría eso, yo le diría que fuese leal a sí mismo. Ese es siempre el mensaje que yo intento decir, que la vida va de ser honesto con lo que uno quiere y intentar tratarse bien en lo que uno quiere. Luego a veces pues, te sale mejor y otras veces te sale peor, y que muchas veces uno le ocurren cosas en las que no es libre, pero siempre tiene la libertad de posicionarse ante aquello que le ocurre. Qué difícil por eso. Pues muchas gracias, Ventura. No, muchas gracias a ti, por esta Bonica. conversación. Muy interesante, me ha gustado.